El 11 de septiembre de 1973 ocurrió uno de los sucesos más importantes, caóticos y sangrientos ocurridos en la historia de Chile, el cual fue el golpe de Estado planificado por el vicealmirante José Toribio Merino y el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Ley, estos cuales, con la ayuda de Augusto Pinochet, pusieron a cabo su plan. El plan se lleva a cabo en La Moneda a las 7:30 de la mañana, siendo custodiado por tanquetas de carabineros, pero que no fue hasta 45 minutos más tarde que comenzaron la toma por tierra de La Moneda. Al mediodía se bombardea La Moneda y se encuentra Salvador Allende muerto. En esto toma el mando Augusto Pinochet y ahí es donde se comienza todo. Las continuas violaciones a los derechos humanos. A partir del golpe de Estado y teniendo como base ideológica la doctrina de seguridad nacional, se pone en práctica en Chile una política de Estado represiva, que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. La violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales ya existentes, como las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, mientras que otros fueron creados especialmente para tal efecto. Ahí es donde empieza lo turbio y perturbador de esta situación. La DINA. La DINA fue una organización que estuvo en operaciones desde noviembre de 1973 al mando de Manuel Contreras. Su accionar provocó innumerables roces con los demás aparatos de inteligencia, que muchas veces acusaron que sus prisioneros eran secuestrados por este organismo. La DINA en 1974 realiza sus primeras acciones represivas. Número 1. El terrorismo de Estado. La DINA se hace cargo del trabajo represivo del Estado chileno, bajo el cargo de Augusto Pinochet. Esto genera guerras internas que provocan la represión y eliminación de sectores e individuos percibidos como enemigos y amenazas para el Estado. Dentro de este contexto, actúa como la principal agencia de represión, deteniendo, torturando y ejecutando, incluso desapareciendo a sus enemigos, llevando a cabo lo que se determina como terrorismo de Estado, o sea, crímenes en contra de la humanidad ejecutados por mismos agentes del Estado. La DINA fue encargada de asesinar con el mismo mecanismo de autos bombas a personas importantes del gobierno de Allende, entre estos cuales se encontraron Carlos Prats en el 1972, Tucapel Jiménez en el 82 y Orlando Letelier en el 76. Este último mencionar que hace enfadar a Estados Unidos debido a que ocurre en su territorio y esto los delata y obliga a crear el CNI. El CNI. En la etapa de transición entre la DINA a la CNI, esto en 1977, continúan los arrestos arbitrarios, las torturas y los amedrentamientos, manteniéndose los lugares de detención tanto públicos como secretos. La dirección de la CNI es ocupada por quien ya habría estado al frente de la DINA, el ahora general Manuel Contreras. Pero pocas semanas más tarde, en noviembre, se designa en su lugar al general Otlánier Mena, quien permanece en el cargo hasta julio de 1980. Augusto Pinochet señala que la central es un organismo cuya función es eminentemente informativa en el campo de la seguridad, a diferencia de las labores ejecutivas que excepcionalmente fue necesario entregar a la entidad que la precedió. El CNI es disuelto el 22 de febrero de 1990 mediante la Ley 18.943, poco antes del retorno a la democracia. La Caravana de la Muerte. El 30 de septiembre de 1973 inició lo que se registra en la historia como la Caravana de la Muerte, la cual recorre Chile de norte a sur, haciendo lo que ellos llamaban una limpieza, que dejó una estela de asesinatos, torturas y desapariciones, muchas de ellas hasta el día de hoy envueltas en mucha polémica. El trabajo sucio de la Caravana de la Muerte cae en manos de Arellano Stark. El recorrido, que comenzó en un helicóptero militar, recorrió ciudades ubicadas al sur
de Santiago entre Rancagua y Puerto Montt y continúa el 16 de octubre por el norte del país entre Arica y La Serena, para acabar este mismo 22 de octubre con un saldo de al menos 72 víctimas. Muchas de las prisioneras eran retiradas de las prisiones locales y trasladadas a regimientos a los alrededores de Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Todo esto para asesinarlas. Muchas de las ejecuciones eran justificadas con intento de fuga. Años después, el general ya retirado Joaquín Lagos, ex jefe militar de Ciudades, donde actuó en la misión castrense, revela que eran despedazadas las víctimas del pelotón de fusileras. Las fusilaban por partes, primero las piernas, después los órganos y después el corazón. Ni siquiera existía un tiro de gracia, cita el ex jefe militar. El Plan Cóndor fue una red secreta de represión y terrorismo del Estado formada por los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en la década de 1970. Esta fue asesorada activamente por la CIA y la DEA. Su fecha de inicio fue en noviembre de 1973 y culmina en 1983 en Sudamérica. Principalmente en los países del Cono Sur fueron asesinadas unas 50.000 personas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados y encarceladas. Su resultado finalizó tras la caída del muro de Berlín. El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos por la Guerra Fría, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, promoviendo las dictaduras con el fin de suprimir o reprimir a sectores políticos democráticos populares de izquierda o nacionalistas. Esto para impulsar un nuevo modelo económico centrado en desmantelar el poder del Estado en la economía y en dar beneficios a sectores privilegiados tanto nacionales como transnacionales. El final de la dictadura y la llegada de un gobierno democrático no se caracteriza solamente por ser un periodo de mucha alegría, sino también por tener connotación de insatisfacción al ver que no se hizo justicia, y este suceso queda en la cabeza de la mayoría de chilenos. Y seguirá ahí para toda la historia, porque como dice el filósofo español Jorge Ruiz, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y la ignorancia lamentablemente cada vez es más grande, y cada vez se normaliza más el suceso y terror que vivieron nuestros padres y abuelos. Muchas gracias. Hola, soy el editor Benjamín, y mientras pasan estas imágenes de Víctor Jara, en tributo a él, que fue una de las personas muy conocidas que falleció durante este periodo, he de decir mi opinión sobre este trabajo. La verdad que fue un trabajo bastante interesante de hacer, bastante laborioso también, he de decirlo. Disfruté mucho en editarlo, en intentar hacerlo lo más cómico posible dentro de la seriedad del asunto y hacer que sea disfrutable para todos y que se entienda lo mejor posible. He de decir que fue un trabajo bastante laborioso, que no esperaba que fuera tanto así, pero una vez finalizado me sentí completamente lleno. Así que eso, esperando el 7 y eso es todo. Gracias por ver.